Bueno, vamos con nuestro informe capital. Informe Capital. Muy buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Hoy Hola, sí, Karen. hoy sí hacemos alusión a lo del fuego, manténlo prendido fuego. Este 18 de marzo fue no solo una movilización apoteósica de parte de todos los colombianos a favor del gobierno del cambio y las reformas, sino que también hubo una movilización apoteósica en los colegios de Bogotá para que no saliéramos los profesores a esta movilización. Cuéntanos sobre la actualidad capital, Andrés. Buenos días, bienvenido. Hola, Karen. Gracias por el saludo, gracias por esa introducción. Muy buenos días y muy buenos días a Paula, nuestra compañera intérprete en lengua de señas, que nos permite ampliar eh, la audiencia, ampliar nuestros alcances hacia la población con discapacidad auditiva y nos hace realmente incluyentes. Bueno, esta semana, como mencionabas, Karen, tuvimos un caluroso 18 de marzo, Así caluroso, fue, caliente, en caliente en caliente. el sector de educación, porque realmente nosotros como maestros no perdemos la condición de ciudadanos. Ahí había un llamado nacional a defender la reforma laboral, una reforma muy importante para la mayoría de la población colombiana, una reforma que le devuelve la dignidad al trabajador, que formaliza las vinculaciones laborales, que devuelve la posibilidad de tener el reconocimiento de las extras dominicales y nocturnas, que permite la formalización del trabajo rural, que le reconoce a los jóvenes el contrato de aprendizaje, le reconoce pues una remuneración que no permite que lo sigan instrumentalizando para que trabajen gratis como si fueran toallas de manos desechables, pues entonces vienen un rato, trabajan gratis y se van y venga otro gratis. No, una reforma muy importante. El hecho es que los maestros salimos a defender la reforma, salimos a pronunciarnos o queríamos salir, pero tuvimos unas medidas bastante fuertes de parte de la administración del alcalde Galán. Es desde ahí, desde esa mirada y desde esa jugada política que hizo el alcalde con el magisterio de impedir la salida a la manifestación. Tras una Así es. aparente articulación interinstitucional y tras el aparente interés por el derecho a la educación de los niños y las niñas, pues básicamente lo que hizo fue demostrar hasta dónde está dispuesto a llevar, cuáles son los límites que está dispuesto a traspasar con tal Sí. de demostrar fuerza en este pulso político. Porque lo dice los adultos en sus cosas, los niños en los colegios, y saquemos a los niños de la discusión política, que es lo que ha dicho, pero en realidad está metido al 100% en la discusión política, haciendo uso pues, de sus posibilidades como administración y de los recursos del distrito para poner, para muy claramente pues, sentar públicamente su oposición a las reformas. Y eso es instrumentalizar la educación, indudablemente. Entonces envió una supuesta articulación interinstitucional a rodear los colegios, pero nos manifestamos sobre eso. Y fue, bueno, ¿y por qué cuando los maestros denuncian todos esos entornos escolares inseguros donde hay expendio, donde atracan a los niños a la salida, O como donde... en el Guillermo Cano que se inundó y hasta el sol de Oh, hoy no hay muy nada? bien, muy bien, muy bien. Allá en el Guillermo Cano, donde se necesitaba una articulación interinstitucional para, Y sigue incluso inundado. para prevenir la situación. Pues no pasa, esa articulación no llega, esa dichosa articulación interinstitucional. Y lo que sí generó fue un malestar entre los directivos docentes porque les usurparon las funciones a los rectores, los desconocieron, Sí. eh, que vengan aquí a mi casa a ordenar las cosas unos desconocidos, eso es Error, una cosa gravísima, muy grave. Segundo, quisieron suplantar
la función académica, pedagógica de los maestros con un grupo de personas que estaban externos, actores externos que venían de distintos sectores a improvisar. Tercero, expusieron a nuestros niños y niñas con un grupo de desconocidos. O sea, nuestro deber es salvaguardar la integridad de los niños y las niñas. Metieron grupos amplios de desconocidos a los colegios, supuestamente a cuidar a los niños y las niñas. Entonces, definitivamente eso es inadmisible. En segundo lugar, pues nos exponen a la violencia de parte de sectores políticos como el Centro Democrático con su flamante, un tipo violento como es ese concejal Daniel Briceño, a amenazar, a intimidar a los maestros con el asunto de los descuentos. Es una cosa que no tiene de verdad presentación. Y aquí pues ya queda muy claro, muy clarito, cuáles son los alcances de Galán. Para nosotros los maestros de Bogotá, pues definitivamente es un personaje no grato, pero pues, igual tenemos que trabajar para la administración. Entonces, pues la verdad hay un ambiente muy difícil entre los maestros de Bogotá y la alcaldía mayor. Claro, a través de la Secretaría de Educación, pero son lineamientos políticos de la administración. Entonces, ¿qué ha hecho la ADE? ¿Qué hizo? Pues acompañar primero a los maestros con una orientación para responder los requerimientos que hicieron sobre el presunto ausentismo, una figura de ausentismo parcial, que eso no existe. Asistimos a los colegios, estuvimos atendiendo a nuestros niños y niñas y salimos a ejercer nuestro derecho a la movilización, a la participación ciudadana, eso es todo. Y ahí limitaron la salida de los maestros intimidándoles no solo con los reportes que hicieron esos desconocidos que enviaron a los colegios, los intimidan con los descuentos, con afectarles algunas cuestiones prestacionales, sino que además impusieron ahí el PAE, el asunto del PAE. Está bien dar la alimentación escolar, claro, pero intimidaron a los maestros y de hecho la decisión de la administración fue ni siquiera recibir las solicitudes de cancelación de PAE cuando incluso en las situaciones en los colegios donde se avisó con tiempo, con los dichosos 8 días hábiles de antelación que dicen ellos. No, porque fue una decisión política, no se aceptaron las cancelaciones. Incluso en varios colegios enviaron más raciones de las que debían enviar. En otros colegios prometieron raciones, por ejemplo, donde todavía tienen, fíjense en esto, sigue habiendo jornadas únicas, no con alimentación en modalidad de comida caliente, sino el plan de alimentación es el cuento del refrigerio reforzado. Tienen los niños hasta las 2 de la tarde a punta de harina, dulce y grasas, que son lo que habitualmente envían en los refrigerios. Refrigerios en unas condiciones, pues, muchas deplorables en términos de salubridad, en términos de condiciones, pero eso sí no lo atienden. Y bueno, en términos generales, la ADE se pronunció, hubo un comunicado en donde dejamos muy claras nuestras críticas, nuestro rechazo a esas medidas, que quedó clarito qué es lo que significa en materia política eso, quedó claro cuál es el costo político para Galán, no solamente con los 35.000 maestros de Bogotá y sus familias, sino con los 330.000 maestros a nivel nacional y sus familias, que definitivamente ya vemos cuáles son los alcances con el magisterio y no, no hay Galán para el magisterio. Entonces, eso, seguimos ahí en la disputa, le estamos acompañando y pues ahora hay que prepararnos. Tenemos la radicación de los pliegos nacionales de la CUT, de FECODE, un pliego nacional de FECODE que es muy importante para el magisterio y por eso nos movilizaremos, como ya lo anunció la AE a través de sus redes, el 31 de marzo. Cierro con 2 cosas sobre salud, 2 datos. Ante una información que circuló sobre la presunta salida de Proservanda, que decía que no prestaría más los servicios de De transcripción. transcripción, sí, señor. Son las transcripciones y es el asunto de medicina laboral. Entonces, circuló una información esta semana que ya Proservanda no prestaría los servicios. Ayer quedó confirmado que ya hubo un arreglo en el asunto financiero, que era lo que
se convirtió en una limitante y Proservanda continúa prestando los servicios. Confirmado. Y en ¿De segundo lugar, transcripción y de medicina laboral, así Andrés? es, sí, 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 sí Ok. es. Y en segundo lugar, también estaba circulando una imagen que decía que el Hospital San José dejaba de prestar también los servicios. Ayer También también por cuestiones económicas. exactamente, ayer Falta de quedó pago. confirmado de parte pues de la Secretaría de Asuntos de Salud y Seguridad de la ADE, y en diálogo que hubo esta semana con, claro, eso se expuso ante el vicepresidente de la fiduprovisora para el FOMAC, Aldo Cadena. El hecho es que ayer ya quedó confirmado que también la sociedad médica del Hospital San José continúa prestándonos los servicios. Eso es Ah, maravilloso. lo más reciente, para que lo tengamos ahí a la mano. Invitaciones próximas, Andresillo. Está lo de la erradicación del pliego. La erradicación del Cuéntamelo todo. Está lo de la erradicación del pliego el 31 de marzo. Nos vamos a preparar para movilizarnos en media jornada. Ya la esta orientó en un flyer. Tendremos una jornada de 10 de la mañana a 2 de la tarde para acompañar a FECODE en unos temas tan importantes como tiene que ver con el cierre de brechas, el asunto de sigue las brechas entre lo rural y lo urbano, incluso entre lo mismo Mm, rural, entre lo mismo el sector urbano sigue habiendo también unas deficiencias enormes. El tema, bueno, entonces ahí viene lo de la financiación, viene el asunto de jornada única, hay, hay un montón de tareas en política educativa, la ruralidad, el preescolar de 3 grados, jóvenes y mm. adultos, la educación inclusiva, que son cosas en las que acá en Bogotá pues la inversión se ha ido hacia los privados y se ha restado, se le resta a la educación inclusiva, se le resta a la educación al preescolar de 3 grados, deficiencias en la educación de jóvenes y adultos y todo eso hay que atenderlo. Bueno, eso con el pliego nacional hay que acompañar la reglamentación del SGP. Seguimos trabajando, bueno, ya que se ha hablado del 0277, que es la modificación del 1850, que FECODE trabajó Ujú. durísimo en eso, que acompañaron la modificación del 3020 en la modificación del 1421, a todo eso hay que pararle Todo eso bolas, como quiero. dice, prestar atención, perdón de la expresión coloquial. Y hay una cosa a la que hay que hacerle seguimiento, es a prevenir la privatización de la educación por la vía de los bonos escolares. Ese proyecto Así sigue es. abierto, calladitos los sectores del el Centro Democrático y otros sectores amigos de la privatización, pues han venido trabajando, haciendo el lobby legislativo necesario para avanzar en esa privatización, cosa que seguimos en alerta sobre eso. Entonces, todos y todas muy atentos a las orientaciones de su organización sindical, la ADE, y seguimos informando. Nos vemos el próximo sábado con más información. Un abrazo. Muchísimas gracias, Andrés Ballén. Un abrazo, secretario general de la ADE. Buen día. Ay, que estés muy bien. Muchísimas gracias.